Las cadenas de caracteres son la clave para trabajar con textos en Python, y la potencia, sencillez y flexibilidad que tiene este lenguaje ha hecho de Python uno de los lenguajes más utilizados en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y el Big Data a partir de textos. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Bienvenidos al curso MOOC de Introducción a la Programación en Python de la Universidad de Alicante. Me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a conocer las cadenas de caracteres, que son las estructuras de datos que se utilizan para trabajar con textos en este lenguaje. Como ya hemos visto, las cadenas de caracteres son secuencias de caracteres que forman textos. Y como veremos en sucesivos vídeos, tienen mucha relación con las listas. Este vídeo se engloba dentro de la unidad 3 del curso MOOC sobre Introducción a la Programación en Python, en el que hablamos de cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres en Python es todo texto que se encierra entre comillas dobles o simples. Eso sí, si se usa una al empezar una cadena de caracteres, debes utilizar el mismo símbolo al terminar. En vídeos anteriores hemos visto muchos ejemplos ya, así que no voy a profundizar mucho más, pero poner esto es una cadena entre comillas dobles sería una cadena de caracteres y que sería igualmente válida y con las mismas propiedades si se pusiera entre comillas simples. Pero, ¿qué es un carácter? ¿No lo has pensado nunca? En el vídeo de ¿qué era un lenguaje de programación? Vimos que un ordenador entendía únicamente combinaciones de números binarios, pero las letras alfabéticas no son números. Estos números binarios los podemos representar en binario, pero también en decimal, donde cada número representa a uno de esos números binarios, y aunque la máquina solo entiende este tipo de numeración, para nosotros es más fácil verlo como números en base 10. Pero, ¿qué tiene que ver esto con representar los caracteres? Pues que para representar los caracteres, el ordenador tiene unas tablas de codificación que nos indica para cada uno de estos números a qué carácter se refiere. Una de estas tablas es la conocida como tabla ASCII, en donde cada uno de esos números representa un carácter. Por ejemplo, en esta tabla el carácter 1 no es representado por el número 1, sino que será el número 49, o la letra A mayúscula será el 65, y su equivalente en minúscula será el 97. Pero volvamos un momento a esta secuencia de números que representa un texto. Si esta secuencia es almacenada en una variable de tipo de cadena de caracteres, podrá ser interpretada por funciones como el print, que consultando esa tabla de correspondencia podrá realizar las operaciones pertinentes para que, a partir del número 72, encienda en la pantalla los píxeles necesarios para mostrar la H. El número 111 representará la letra O, y así sucesivamente hasta imprimir todo el texto que contiene esa cadena de caracteres. Esta tabla ASCII fue inventada por el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales y, aunque inicialmente se componía de 7 bits, al final se amplió a un byte de 8 bits. Esto indica que esa tabla es capaz de representar hasta 256 caracteres. Esto parecía suficiente, pero enseguida se vio que no. Hay que tener en cuenta que los americanos solo tienen un alfabeto de 26 letras, que había que multiplicar por 2 para representar tanto las mayúsculas como las minúsculas, los números y algunos símbolos especiales, pero además había otros idiomas que se utilizaban también en informática y que eran necesarios, como las letras acentuadas en español, ciertas letras como nuestra querida ñ y otros acentos más exóticos que no se usaban en inglés. Y esto solo para idiomas basados en el alfabeto latino, porque hay otros tantos alfabetos que utilizan otros símbolos, como el ruso, el árabe, el griego y el hebreo, entre muchos otros. Es por ello que salieron otras tablas aparte de la del inglés, que completaban la tabla ASCII
con otros símbolos de esos otros lenguajes. Cada ordenador tendrá definida su tabla de codificación por defecto. Para ver algún ejemplo de esto, pues vamos a la consola de Python, en la cual yo creo una cadena de caracteres simplemente poniendo hola mundo. Esto sería exactamente igual si lo pusiera con comillas dobles, hola mundo. En ambos casos, pues el valor de la cadena de la variable cat es hola mundo. Yo puedo obtener el número asociado a esa letra, por ejemplo con la función ord de ordinal. Por ejemplo, la H tiene el número 72 y sin embargo la O tiene el número 111. Si yo quiero ver todos los números de esa cadena, pues podría hacer simplemente for c in en esa cadena, me va a iterar cada uno de los caracteres. En cada iteración c valdrá primero la H, después la O, después la L y así sucesivamente hasta acabar. Entonces yo simplemente puedo imprimir esto, imprimo una flechita con un guión mayor que y después imprimo el ordinal de ese carácter y nos da que la H vale el 72, la O el 111 y así sucesivamente, y podemos ver cuáles son los números asociados en la tabla de codificación que estoy utilizando a esos números de aquí. Pero hay una serie de caracteres especiales que no se pueden representar mediante caracteres del teclado en ningún idioma, y algunos son muy interesantes, como el carácter 10, que es el bip, llamado así porque ese es el sonido que generaban los viejos ordenadores. Ahora se puede sustituir por el sonido que queramos, o el retroceder carácter, que es el 8, el tabulador, el 9, el salto de línea, que es el 10, o el retroceso de carro, que es el 13. Pero si no podemos escribir esos caracteres porque no tienen forma ni están representados por ninguna tecla del teclado, ¿cómo podemos usarlos en una cadena de caracteres? Pues gracias a las secuencias de escape, que no son más que secuencias de caracteres que representan estos caracteres especiales y que pueden ser interpretables por funciones como el print. Por ejemplo, tenemos la barra invertida y la A, que representa ese bip que hemos visto. Si yo intento utilizar el barra A aquí con un print, pues veremos que no ocurre nada. Sale este símbolo raro. Para probar esto tenemos que hacerlo a través de una consola real de un sistema operativo. Por ejemplo, voy a ejecutar el Python 3 y voy a imprimir el barra A. Y cada vez que lo imprima, pues este sonido de aquí. O retroceder un carácter con la barra invertida B. Si yo imprimo A, C, 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 pues me saldrá 3 A's y 3 C's. Pero si yo pongo un barra B, lo que va a imprimir serán 3 A's, pero después retrocederá un carácter e imprimirá 3C. De tal forma que si yo ejecuto esto, pues veremos 2 A's, porque una ha sido machacada por la primera C y otras 2 C's más. Si yo pusiera 2 barra B consecutivos, pues vería cómo vamos comiendo. Cada vez que aparece un barra B, en vez de continuar desde A, desde la última A, pues retrocedería uno. Como hay otro barra B, retrocedería otro. Imprimiría solo una A y después los 3 Cs. O un salto de línea. El retroceso de carro imita el comportamiento de las antiguas máquinas de escribir, que lo que hacía era volver al inicio de la línea, de tal forma que si escribo, imprimiría encima de lo ya escrito. Así, si escribo esta sentencia de aquí, pues en vez de ver hola mundo al estar el barra R justo antes del adiós, en vez de escribir a continuación, empezará otra vez a escribir al principio de la línea, machacando lo que había escrito, con lo que obtendremos adiós mundo y todo junto, porque la palabra adiós se ha comido la palabra hola y el espacio que había. La consola de Python del PyCharm no funciona exactamente como debería funcionar en todos los casos. Por ejemplo, si yo pongo hola mundo, pongo barra R y pongo adiós, pues me va a salir solo adiós, se ha borrado hola mundo. Pero si esto mismo lo probamos en la consola de Python, pues vemos que hace lo que he puesto en la transparencia que hace. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, podemos hacer un contador que vaya incrementando. Para ello voy a importar desde la biblioteca time o el módulo time una función que es sleep, que es para que el ordenador se pare o el programa se pare durante X segundos. Entonces yo voy a hacer un bucle que va a ir desde 1 hasta 10 o hasta 9 y lo que va a hacer es imprimir ese i, pero en vez de que al final imprima un salto de línea, pues voy a decirle que imprima
un retroceso de carro. Y después lo que voy a hacer es que se espere un segundo, porque si no le digo que se espere, como el ordenador va tan rápido, pues imprimirá esos 10 números y nosotros ni nos daremos cuenta. Entonces le diremos que se espere un segundo y cuando yo ejecute vemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar al 9. Y cuando termina el 9, pues se para. El ~t lo que hará es dejar una serie de espacios que cuadran cada 8 caracteres. Es decir, si imprimo un texto que sea menos de 8 caracteres y posteriormente un ~t, se rellenará de espacios hasta cubrir esos 8 caracteres. En caso de que sea más largo, como ese Hola Mundo, que tiene 10 caracteres, el ~t dejará espacios hasta la posición 16 y de ahí imprimirá el adiós. Si yo imprimo A/B, hay ~t y una B, pues vemos que ahí hay un salto. Si yo esto en la consola de Python solo hace 4 espacios, pero si nos fuéramos a la consola de Python externa nos haría 8 espacios. De tal forma que si yo aquí pongo Hola Mundo y aquí adiós, pues dejaría espacios cada 4. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, si yo tengo tablas con valores. Por ejemplo, yo quiero imprimir el valor 1 ~t y otro valor, 50. Después imprimo a continuación con un salto de línea un 2 ~t, otro número, un salto de línea, un 3 ~t, otro número. Y si vemos que están perfectamente alineados en esas columnas, siempre y cuando esos números no superen los 4 caracteres. ¿Y si en una cadena de caracteres quisiéramos poner unas comillas? Tenemos el problema de que si intentamos poner una comilla, pasa lo siguiente. Si yo quiero asignar una cadena, hola, y si pongo mundo, vemos lo que ocurre, que como las comillas sirven para iniciar y terminar una cadena, pues el mundo ya no está dentro de esa cadena porque hemos cerrado las comillas aquí y él no entiende que hace una comilla aquí. Entonces, si yo ejecuto, pues me dice que hay una sintaxis errónea. Pues una solución es poner una barra invertida y después la comilla. Para evitar eso, hay que poner barra invertida, comillas, y ahora sí que funcionaría. Si nosotros miramos la cadena, lo que tiene, pues vemos que está esa comillas ahí. Esto podríamos evitarlo poniendo comillas dobles. Si yo pongo comillas dobles, pues y veo lo que tiene cadena, pues vemos que no hay ningún problema. También haríamos lo mismo para las comillas dobles. Si yo quisiera poner unas comillas dobles dentro de una cadena encerrada entre comillas dobles, no tendría más remedio que poner la barra invertida y las comillas dobles. Si yo lo que quiero ahora es añadir un texto que esté entre comillas dobles, pues tenemos el mismo problema de antes. Si yo digo que aquí que quiero meter unas comillas y una palabra y cerrar las comillas y después cerrar la otra comilla de inicio, pues nos volvería a dar error. Para evitar ese error, como esas comillas dobles están encerradas dentro de una cadena que hemos definido a través de comillas dobles, pues esas habría que ponerlas entre comillas dobles. Así sí que podríamos, si hacemos CAD, pues vemos perfectamente que se ven todas estas comillas bien escapadas, que serían por estas secuencias de escape con la barra invertida. Si yo imprimo esa cadena, pues vemos que ya aparece correctamente sin esas barras, porque el print interpreta bien el contenido de esa cadena de caracteres y sabe que barra comillas es realmente unas comillas. Pero claro, si utilizamos la barra invertida para hacer estas secuencias de escape, ¿cómo hago para imprimir una barra invertida? Si yo quiero crear una cadena que diga hola, poner una barra invertida y después, por ejemplo, la palabra Barcelona, pues tenemos un problema, porque como barra B es una secuencia de escape, si yo veo lo que me ha generado, pues veo que no me ha generado, ese es el código ASCII del barra B, del retroceso. De tal forma que si yo imprimo cadena, pues vemos hola Barcelona en vez de hola Barcelona. Para evitar este problema,
Siempre que queramos poner una barra invertida, hay que meter dos juntas. Para evitar este problema, pues lo que tendría que hacer es, en vez de poner una única barra, pues pondría dos. Así vemos que cadena está compuesta por dos barras, y si imprimo, ahora vemos que aparece hola, una barra y Barcelona. Si yo introduzco eso a través de un input, introduce un texto, aquí no haría falta poner dos barras. Si yo pusiera hola barra Barcelona y veo lo que tengo en cat, pues vemos que él automáticamente ha puesto la segunda barra. Si yo quisiera poner más de una barra, por ejemplo, otra, pues tendría que poner dos barras más. Cada dos barras, lo que realmente estamos guardando en esa cadena es una única barra. Entonces, si pongo 4 serán 2, si pongo 6 serán 3, y así sucesivamente. Por último, me gustaría recordaros que estas secuencias de escape equivalen a un único carácter, aunque sea un carácter especial. El /A será el carácter 7, el /B el carácter número 8, etc. Y una vez visto la base de las cadenas de caracteres, procederemos a ver qué operaciones puedes hacer con ellas. Pero esto será en el siguiente vídeo. Si te ha parecido interesante, pues dale al like, y si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de las novedades. Y recuerda, todo gran poder lleva detrás a un gran desarrollador.